Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos envíe al Espíritu Santo para que en esta noche sea revelándonos toda la verdad y quitando todo velo espiritual y abriendo los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad de nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Estábamos hablando en 2 Corintios 6:15, que hay un título muy grande que dice: somos el templo del Dios viviente. Estábamos hablando sobre el yugo desigual, aclarando ante todo, haciendo como un recuento, hermanos, el yugo desigual quiere decir asociándonos o haciendo negocios con personas de dudosa reputación. Y no solo asociándonos, sino practicando también toda clase de pecado con otras personas. Vamos a seguir en el yugo desigual en 2 Corintios 6:15. Y dice: ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo? Decíamos que sabemos que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, que nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Belial quiere decir persona perversa e injustas, aborrecedoras del bien, y que practican toda clase de pecado. Y esas personas, el Señor nos aconseja que no nos unamos con ellos porque nos apartamos de la buena voluntad de nuestro Señor. Una de las preguntas que siempre nos hemos hecho a diario, o hemos escuchado o nos han enseñado, que nuestras parejas, nuestros esposos o nuestros novios tienen que ser de la misma religión o creencia de nosotros. Si no tiene estas mismas características, entonces tenemos que apartarnos de esa persona, o en otras palabras, no podemos casarnos. Vamos a ver, y bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a consultar directamente la palabra de Dios, a ver cuál es el concepto, si es verdad que nosotros nos podemos casar con un yugo desigual o no. Dice en 1 Corintios 7:8: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno quedarse como yo. O sea, está hablando el apóstol Pablo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Continencia quiere decir, hermanos, es abstinencia. Es un don que Dios nos da sobrenatural a algunos cristianos, no a todos. Y este don es lo obtienen para no estar practicando el pecado, la fornicación. Dice, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, no mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dice en Mateo 19:9, hablando el Señor Jesucristo, dice:
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultero, y el que se casa con la repudiada, adultera. Recordemos, hermanos, que en el matrimonio siempre cuando nosotros nos casamos nos dicen que hasta que la muerte nos separe. En Mateo 19:20 le dijeron los discípulos: si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien se le es dado. Seguimos en Primera de Corintios 7:12. Y los demás, yo digo, no el Señor. Si un hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificado en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Aquí en este versículo es tan claro que el Señor no nos está prohibiendo de casarnos con personas incrédulas. Una de las cosas que hay en el noviazgo es para que durante el noviazgo la pareja se conozcan los gustos, las religiones y las creencias. Si están de acuerdo ellos en respetarse las creencias, la palabra de Dios dice muy claro que la mujer creyente puede santificar al hombre incrédulo y el hombre incrédulo puede santificar a la mujer. ¿Por qué? Porque si hay una persona que es creyente, si en el caso la mujer es creyente, es entregada a las cosas del Señor, ella puede santificar al marido. Y de paso, dice la palabra de Dios que de otra manera los hijos serían hijos de inmundicia. Ahora son santos. ¿Por qué? Porque la mujer o el marido creyente está entregado a las cosas de Dios. Dice en Primera de Corintios 7:16. La otra opción es que cuando ya se hayan casado y si hay muchos conflictos por causa de las creencias y por causa de las religiones, el Señor da la opción de que nos separemos, porque a paz nos llamó Dios. Porque imagínese una persona que se consiente vivir, un incrédulo con una creyente, pero después al tiempo, el hombre incrédulo empieza a poner piedra de tropiezo sobre las creencias de la esposa. El Señor no está de acuerdo, porque van a haber conflictos y contiendas entre esa pareja. Entonces, la mejor decisión que el Señor pone ahí es separarnos. Primera de Corintios 7:16 dice: porque ¿qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿O qué sabes tu mujer si harás salvo a tu marido? Entonces, esto es muy hermoso porque aquí, por medio de la oración de la mujer o del marido creyente, puede hacer salvo a un incrédulo. Aquí en esta lectura bíblica se manifiesta lo que es la misericordia y el amor tan grande que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y también
el misterio del matrimonio delante de Dios, como nosotros sabemos bien, hermanos, delante de Dios somos una sola carne. Por eso el Señor también en la palabra dice que sepárese, pero quédese sin casar, porque somos una sola carne. Y recordemos, hermanos, que el matrimonio es pacto directamente de Dios y de los hombres. Ahí no hay terceras personas. Dice en primera de Pedro 3:1: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Romanos 15:1: Así, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificarnos. Romanos 15:7 dice: Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Romanos 10:11: Porque no hay excepción de personas para con Dios. Hermanos míos, dice en Santiago 2, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Hablando del yugo desigual, en Mateo 11:29 dice el Señor: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué quiere decir con esto el Señor Jesucristo? Una parte del yugo de Jesús está alrededor de nosotros. La otra parte del yugo está en los hombros del Señor Jesús. Él es el que nos dirige para que todos hagamos un equipo, seamos un cuerpo, un espíritu en Cristo Jesús. Y Él es el que determina nuestra carga, nuestro camino y nuestro ritmo. Por medio de su yugo podemos sentir la dirección y nos entrena para toda buena obra. Entonces, aquí la palabra de Dios no está diciendo totalmente que no nos unamos con yugos desiguales, que no nos unamos con yugos desiguales. El problema de unirnos con yugos desiguales es que ese yugo nos aleje de los caminos de Dios. En tal caso, el Señor nos pone el camino fácil, que es separarnos. La otra que el Señor nos prohíbe es hacer negocios con yugos desiguales. Hacer negocios como, por ejemplo, estafa, robos, hechicería, fornicación, todas esas clases nos es prohibido. Como dije yo en la prédica pasada, practicar el pecado con otras personas y complacernos con los que practican el pecado. El Señor en ningún momento nos dice que tenemos que despreciar esas personas. Tampoco nos está prohibiendo que si de pronto nuestra pareja, nuestro esposo, es un yugo desigual, el Señor dice que no lo ganemos con nuestra conducta casta y respetuosa, no solamente a nuestros esposos o viceversa, también a la gente, a las personas, a la gente que no cree, porque el Señor no hace excepción de personas. El yugo del Señor Jesucristo, Él nos dice que el yugo de Él es fácil y es ligera esa carga. ¿Por qué? Porque Él nos envía el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, Él es el que nos consuela, Él es el que nos guía,
Y Él es el que nos abre el entendimiento del discernimiento para el bien o el mal. Entonces el Espíritu Santo es el que se encarga de ayudarnos a llevar ese yugo. Por eso el Señor expresa que es ligero. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo con un arrepentimiento verdadero y genuino, todas estas hermosas cosas suceden. Van a venir las contiendas y los pleitos, pero vamos a tener el consuelo que es el Espíritu Santo. No vamos a estar solos llevando esa carga. Entonces, cuando el Señor aclara acá que nuestros esposos o a nosotros por lo general nos enseñaron es no se case porque es que es un yugo desigual. Pero si nosotros lo queremos y si de pronto nosotros lo aceptamos como es, no lo juzguemos. Tratemos de ganarnos esa persona para Cristo, así sean nuestros esposos. Recordemos que el Señor dice y nos dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? Entonces ahí se manifiesta la misericordia de Cristo. Ahí se manifiesta el amor de Dios, porque entonces Dios estaría haciendo excepción de personas. El Señor aclara también en la palabra de Él que si alguno llamándose hermano fuera fornicario, avaro, ladrón o borracho, alguno siendo fornicario, porque Él no nos prohíbe que no nos juntemos con los del mundo. Al contrario, nosotros somos la luz del mundo, somos los portadores de las buenas nuevas. Y el Señor no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de la vida verdadera, que todos vengan y sean salvos. Y la misericordia de Dios ahí se está manifestando plasmada. Si la mujer se casa con el marido incrédulo, pues acéptelo. Pero si el marido incrédulo va a empezar a contender por las religiones y por las creencias, sepárese, porque el Señor no nos ha llamado a esclavitud, Él nos llamó es a paz, a amor, a reconciliación. Y también nos reta también la palabra del Señor y nos dice, ¿quién sabe tu mujer si harás salvo a tu marido? ¿Por qué? Porque por las oraciones de la mujer o del hombre creyente, la mujer se puede salvar o el marido también se puede salvar. ¿Por qué? Porque son una sola carne delante de Dios. Es delante de Dios. Entonces aquí estos versículos, por medio de la palabra de Dios, nos está aclarando. El noviazgo nos da oportunidad para conocer nuestra pareja, pero si nosotros decidimos aceptarlo porque nuestra pareja es incrédulo o es incrédula, sabemos que delante de Dios no hay problema. El problema es nosotros ser exageradamente religiosos y despreciar de pronto personas que no son de nuestra misma creencia y nuestra misma religión, porque entonces nosotros estaríamos haciendo excepción de personas. El Señor acá en este versículo dice que en Santiago 2 dice, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Entonces, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, también nosotros tenemos que hacer. El Señor en ningún momento nos ha prohibido, porque entonces en el Evangelio diría, predíquenle solo las buenas nuevas a la gente creyente, a la gente que tiene fe. El Señor dice muy claramente, id y predicar las buenas nuevas a toda criatura, no importa raza ni color, ni idioma, porque Él no hace excepción de personas. Pero si nosotros vamos a empezar a hacer excepción de personas, déjenme decirles, hermanos, que el amor de Cristo no está en nosotros. Y tengamos bien en claro que yugo desigual es practicar el pecado con otras personas, unirnos en asociación o trabajos que nos aparten y nos alejen de Dios.
ponernos de acuerdo de pronto con ladrones, con estafadores, estar con ellos. Es bueno predicar el evangelio a cada criatura, pero si tampoco llegar juzgándolos, porque nosotros no somos quien para estar juzgando a tal religión, a tal creencia o a tal creo. A nosotros simplemente la luz de Cristo sea iluminado en cada uno de nuestros corazones es para dar las buenas nuevas a toda criatura, porque a paz nos llamó Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, Señor. Te damos la gloria, bendito y alabado sea, Señor. Grande, poderoso y misericordioso. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón porque de una o de otra forma te fallamos, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que delante de nuestro Padre Celestial nos justifica y que es nuestro abogado. Nuevamente, Padre, te damos gracias por esta hermosa y preciosa palabra, porque como tu palabra dice, yugo desigual, es entendible, Señor, que no debemos de mezclarnos con negocios oscuros que dañen a nuestro prójimo. Eso es yugo desigual. Que si nosotros tenemos una pareja que no sea incrédula, reconocemos, Señor, y exaltamos esa misericordia tuya, Señor, porque por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo podemos hacer salvos a nuestros esposos o los hombres a sus esposas y nuestros hijos por medio de nuestras oraciones, por medio del amor, de la obediencia, de la fe, de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hijos delante de Dios Padre son santos. Gracias, Padre, por esta misericordia, porque tú no haces excepción de personas, Señor. Sabemos, Padre, que la palabra tuya es tan clara cuando dice que los fornicarios, los adulterios y toda clase de personas que practican el pecado, tú mismo las juzgas. Tú nos has enviado, Señor, es a predicar las buenas nuevas, no a juzgar a cada persona, si cree o no cree, si es o no es, simplemente a llevarles las buenas nuevas. Gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo de ese yugo, que Él nos dice en su palabra que aprendamos de Él a ser mansos y a ser humildes de corazón. Y esa mansedumbre y esa humildad la da el fruto del Espíritu Santo y nos hace más ligero y fácil el yugo y la carga, Señor, teniendo estos frutos y siguiendo tus pisadas, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta hermosa y preciosa palabra. Pongo en tus manos este hermoso y precioso grupo. Clamo, Señor, por cada uno de ellos, para que la luz de Cristo nazca en cada uno de sus corazones, Señor. Enséñanos a hacer tu santa y perfecta voluntad, Padre. Guíanos, Padre, con tu Espíritu Santo para escudriñar tu palabra, Señor, porque cada día, Señor, por medio de ella aprendemos cosas nuevas. Padre, clamamos también por esta tierra, Señor, que está sufriendo violencia, Señor. Estamos viviendo los tiempos, los últimos tiempos, Señor, que son los más violentos, como está escrito, Señor. Sabemos, Padre, que ya casi vienes por tu iglesia, Señor. Te rogamos, Señor, que nosotros seamos esa esposa y que estemos atentos como antorchas encendidas, Padre. Para cuando tú vengas, Señor, encuentre esa iglesia sin mancha
y sin arrugas, Señor. Ser constantes en oración, ser también bondadosos, amándonos unos a otros, haciendo lo que te agrada, Padre Celestial. Y sobre todo predicar las buenas nuevas, Señor, al vecino, a nuestra familia. No importa la cantidad de personas, lo que importa es la calidad de tu palabra, del Evangelio, Señor. Te pido, Padre, que ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer, Señor. Que esta palabra, Padre, sea plantada en cada uno de estos corazones, Señor. Y sabemos que tú, con tu misericordia, es el que da el crecimiento. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos esta noche delante de ti y te pedimos, Padre, líbranos de tentaciones, líbranos de todo mal, guárdanos, Señor, día tras día. Haznos saber tu santa voluntad, Padre, y que te pedimos humildemente que ponga en cada uno de nosotros un corazón limpio y un espíritu nuevo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.